Hi everyone, welcome back. Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estudiar el tema de First Conditional, que corresponde a la lección 2B del libro Full Blast nivel A2, el primer condicional. Ok, bueno, ustedes ya en estos niveles ya deben de conocer el condicional 0. Ahorita lo vamos a analizar y lo vamos a comparar con el primer condicional. Así que antes de empezar nada más voy a repasar un poquito la teoría que ya debemos de saber. Un condicional es una oración que manifiesta que tiene que suceder algo primero. ¿Ok? Lo que dice ese condicional tiene que suceder primero para que como resultado suceda una segunda cosa a la cual le llamamos resultado en español. En inglés se le llama main clause o cláusula principal. ¿Okay? ¿Cómo sé cuando tengo yo un condicional? Bueno, los condicionales llevan la palabra if, que quiere decir sí, pero no un sí afirmativo, sino un sí condicional. Si tal cosa sucede, el resultado será este. Eso es un condicional. En inglés hay 4 tipos de condicionales distintos. Ustedes ya deben de conocer lo que es el condicional 0. Ok, ahorita vamos a repasar cuál es el condicional 0. Pero primero vamos a hablar un poquito del primer condicional. The first conditional has the simple present after the if. El primer condicional tiene presente simple después del if, o sea, en la cláusula condicional. Then the simple future in the other clause. Y el futuro simple en la otra cláusula, en la cláusula que nosotros le llamamos resultado. Ahora, ¿cuál es la estructura del primer condicional? Perdón, es if plus present simple. ¿Ok? La cláusula del if siempre lleva presente simple. El verbo principal de esa cláusula va a estar en presente simple. Igual que sucede en el zero conditional. Pero en el resultado, a diferencia del zero conditional, donde también el verbo va en presente simple, en el primer condicional el verbo va a ir en futuro simple. ¿Ok? Por lo regular, el modal will es el que viene junto con el infinitivo del verbo. Infinitivo, por supuesto, sin el to. O sea, es decir, la forma base del verbo. Ok. It's used to talk about things which might happen in the future. Es usado para hablar de cosas que podrían suceder en el futuro. Of course, we can know what will happen in the future, but this describes possible things which could easily come true. Por supuesto, nosotros no podemos saber lo que sucederá en el futuro, pero esto describe cosas posibles, las cuales podrían fácilmente volverse realidad. Por ejemplo, if I have enough money, okay, I'll buy some new shoes. Entonces, fíjense, en el condicional yo tengo presente simple. If I have. Okay, if I have enough money. Fíjense cómo describe una situación que no es de todos los días, ni es una situación general, pero puede suceder, ¿no? Puede suceder que en algún momento yo tenga suficiente dinero. Y como resultado de cuando yo tenga ese suficiente dinero, I'll buy some new shoes. Me compraré zapatos nuevos. ¿Ok? Entonces, la cláusula del if es el condicional, la cláusula del will es el resultado. Ahora vamos a comparar así rápidamente lo que es el primer condicional con el condicional 0. The first conditional describes a particular situation, whereas the zero conditional describes what happened in general. Fíjense, esta es la diferencia. El primer condicional describe una situación en particular, ¿ok? Mientras que el cero condicional describe lo que sucede en general, ¿ok? Lo que sucede siempre, porque describe situaciones normales, cotidianas, cuyo resultado es obvio, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo espera, ¿ok? Eso, si sucede hoy, o sucede mañana, o sucede el próximo mes, el resultado va a ser el mismo. En el primer condicional no.
estamos hablando de una situación en particular. Fíjense, example, if you sit in the sun, you get burned. Eso es el cero condicional. Si te sientas en el sol, te quemas. ¿Okay? Fíjense cómo ambos verbos están en presente simple. If you sit, you get burned. ¿Ok? Pero fíjense cómo también es obvio. Si te sientas en el sol, si está haciendo sol y te sientas debajo del sol, pues te vas a tostar, te vas a broncear. O como dice aquí, te vas a quemar. Dependiendo también de la intensidad del sol y del tiempo que estés bajo el sol, ¿okay? Tu piel pues se va a ver afectada. But in the first conditional, we are talking about what will happen today. Another day might be different. Pero en el primer condicional estamos hablando de lo que sucederá hoy. Otro día podría ser distinto. ¿Ok? Entonces estamos hablando de cosas que no es lo obvio, que no es lo común, pero puede suceder. Eso es el primer condicional. Ahora, cuando se enseña o cuando se estudia el primer condicional, se ve también la palabra unless. Unless significa a menos que o al menos que. Conditional clauses can begin with unless. Unless means something similar to if not or except if. Fíjense, las cláusulas condicionales pueden empezar con a menos que. A menos que significa algo similar a si no o excepto si. ¿Okay? Entonces fíjense, si unless significa si no, quiere decir que el unless va a ser lo opuesto del if. ¿Ok? Y si es lo opuesto, eso significa que si mi verbo con el if está afirmado, con el unless va a tener que ser negado. Y si mi verbo con el if está negado, con el unless va a tener que ser afirmado. O sea, se va a lo opuesto. Fíjense en este ejemplo. Unless you drive me to school, I'll be late. A menos que me lleves a la escuela, llegaré tarde. Ok, ahora, fíjense con el if. If you don't drive me to school, I'll be late. Si tú no me llevas a la escuela, llegaré tarde. Entonces, fíjense cómo el resultado del verbo no cambia. Will be, will be. Pero, en el unless, el verbo drive está afirmado. Pero con el if está negado. ¿Okay? Por eso es que es como que lo opuesto del if. O sea, sigues manifestando la misma idea, sigue siendo un condicional, ¿ok? Y tan lo es así que el resultado es el mismo, sea con unless o sea con if. ¿Ok? Nada más que manifiesta unless lo opuesto a if. The verb forms in the example are similar to sentence with if. We use the present simple in the unless clause and shall, should, will, would, can, could, may or might in the main clause. ¿Okay? La forma del verbo en los ejemplos son similar a los enunciados con el if. Fíjense, es la misma forma, es la misma estructura. ¿Ok? Tanto con el if como con el unless, el verbo está en presente simple. ¿Ok? La única diferencia es que uno es negado y el otro es afirmado. Y en el resultado, el verbo está en futuro simple. Entonces, no cambia esa estructura. Dice con el if. Bueno, y dice que en el caso de la cláusula principal o del resultado, los verbos pueden llevar el verbo modal shall, should, will, would, can, could, may or might. ¿Ok? Entonces, eso significa que en el primer condicional, yo en vez de poner un will, puedo poner, por ejemplo, un can, un could, un would, un shall, un should, un may, un might. ¿Ok? Pero tiene que haber un verbo modal en la cláusula del resultado. ¿Okay? Repito, no necesariamente el modal en la cláusula del resultado tiene que ser will, no. No, puede ser would, o sea, su pasado, puede ser can o su pasado could,
Puede ser shall y su pasado should, o puede ser may o su pasado might. Okay, ahorita vamos a ver unos poquitos de ejemplos para que vean este tema o este punto de los verbos modales. Ahora, other forms of verb conditional. Bueno, otras formas de primer condicional. Fíjense, dice if plus simple present plus modal verbs en el resultado. Por ejemplo, if Tim wants to be on time, si Tim quiere llegar a tiempo, he must leave now. Él debe irse ahora. Okay, fíjense cómo en el resultado, en vez de que sea will, ahora puse un must, un verbo modal. Okay, ahora fíjense, con imperativos también funciona. If plus simple present, y en el resultado, en vez de un verbo modal, puedo poner un imperativo. Por ejemplo, make an appointment with the hairdresser if you need a haircut. Dice, haz una cita con el peluquero si necesitas un corte de cabello. Haz una cita, fíjate, es un imperativo, te está diciendo qué hacer. Haz una cita, es una orden. Haz una cita con el peluquero si necesitas un corte de cabello. Fíjense cómo la cláusula del if lleva presente simple. If you need. Otra. If plus simple present, pero ahora con el verbo modal negado. Ok, por ejemplo, I may not get a perm if it's too expensive. Yo podría no hacerme un permanente si es demasiado caro. Ok, ahí tengo el verbo may negado, el verbo modal. Pero fíjense cómo aún así en la cláusula de condicional el verbo es el presente simple. It is. Y en el resultado es modal más verbo en forma base. May not get. Ahora, vamos a ver las cláusulas de tiempo que se pueden utilizar también en este tipo de enunciados. Ellas son after, before, when. Y vamos a ver unas pocas más. Primero estas tres. Dice, the children will go to bed after they brush their teeth. Los niños irán a la cama después de cepillar sus dientes. Ojo, fíjense cómo en vez de if hay un after. The children will go to bed. Ese es mi resultado porque tiene modal will. Y luego viene after they brush their teeth. Después de que ellos cepillen sus dientes. Un caso muy similar es con before. ¿Okay? Que también es una palabra de secuencia. Dice, Mary will make an appointment. Ahí está mi resultado. María hará una cita. Before she goes to the doctor. Antes de ir con el doctor. María hará una cita antes de ir con el doctor. Entonces fíjense, ahora en vez de if hay un before. La primera es la cláusula de resultados con modal will y verbo make. ¿Okay? Y en la segunda está el before y el verbo principal goes en presente simple. Ahora, when Karen arrives, we will order pizza. Cuando Karen llegue, ordenaremos pizza. Fíjense, en lugar del if ahora hay un when, más un verbo en presente simple, arrives. Y en el resultado, verbo modal will y verbo order, ordenaremos pizza. Ahora, until quiere decir hasta, como el fin de un periodo de tiempo, hasta este momento o hasta ese momento. We will wait here until John returns. Esperaremos aquí hasta que John regrese. Ahora en lugar de if tengo un until más el verbo return en presente simple. John returns. Y en el resultado, ok, futuro simple con will. We will wait here. Esperaremos aquí. As soon as ahora. As soon as significa tan pronto como. ¿Ok? Ejemplo. I will tell Robert the good news as soon as I see him. Yo le diré a Robert las buenas noticias tan pronto como lo vea. Entonces fíjense, acá tampoco lleva if, lleva as soon as. Y luego el verbo en presente simple. I see him. Y el resultado es con will. I will tell Robert.
¿Ok? Y la última expresión de tiempo es as long as. As long as significa mientras que. Por ejemplo, you can play in the living room as long as you don't make a mess. Tú puedes jugar en la sala mientras que no hagas desorden, tiradero, cochinero. ¿Ok? Bueno. Vamos a practicar, kids. Vamos a hacer unos poquitos de ejercicios donde podamos repasar todo lo que hemos visto hasta este momento. Aquí vamos. Vamos a relacionar la columna de la izquierda con la columna de la derecha. ¿Ok? Ambas columnas contienen partes de una expresión condicional. Entonces vamos a tratar de relacionar cada una con la que va. A ver, vamos a ver. Fíjense, la primera dice, you can wear this wig to the costume party. Tú puedes ponerte esta peluca en la fiesta de disfraces. Ok, ¿cuál será? Obvio, esto es un resultado porque tengo un modal can. Entonces, ¿cuál será mi condicional? Bueno, mi condicional será este de aquí. Aquí vamos a poner número 1. Tú puedes vestir esta peluca en la fiesta de disfraces si no tienes ninguna otra cosa. 2. Ted will call us. Resultado porque tiene modal will. Ted will call us. Y la respuesta sería a ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? Sería Ted will call us okay, as soon as he arrives to the airport. Esta es number 2. Muy bien. Ahora, number 3. I'll make up my mind which dress to buy. Okay, me decidiré cuál vestido comprar after I try them on. Esta, number 3. Después de que me los haya probado. 4. We might go mountain biking on Saturday if it doesn't rain. Number 4, it's over here. Ok, podríamos ir a pedalear a las montañas el sábado si no llueve. 5. Unless Larry says sorry, I won't speak to him again. A menos que Larry diga que lo siente, no le volveré a hablar otra vez. 6. Unless Larry, 6. When Kevin says this mess, he'll get very angry. Cuando Kevin vea este tiradero, este desorden, se va a enojar mucho. Y finalmente, número 7. If Oliver comes over, tell him to wait for me. Dice, si Oliver viene, dile que me espere. Esta sería la respuesta número 7. Ahí están 7 ejemplos de primer condicional de varios tipos. ¿Ok? Ahora, ya para finalizar, kids, vamos a repasar la pronunciación de la parte de Let's Practice para fines de evaluación de speaking. Por favor, pongan atención y practiquen esta pronunciación para poderlos evaluar con una buena calificación. Dice, let's practice. 1. You can wear this wig to the costume party if you don't have anything else. 2. Ted will call us as soon as he arrives to the airport. 3. I'll make up my mind which dress to buy after I try them on. 4. We might go mountain biking on Saturday if it doesn't rain. 5. Unless Larry says sorry, I won't speak to him again. 6. When Kevin says this mess, he'll get very angry. 7. If Oliver comes over, tell him to wait for me.
Muy bien, kids, pues ya terminamos este tema, este punto. Les comento que si tienen alguna pregunta o duda, me la pueden hacer llegar para que yo pueda aclarárselas por medio de un mensaje aquí mismo en el video, por un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp de nuestra clase, o bien por un mensaje de WhatsApp privado. De cualquiera de las tres maneras, estaré gustoso de aclarar sus dudas. Ok, bueno, pues ojalá que les haya gustado el video. Ahí les encargo un like, que nada les cuesta. Y si no se han suscrito, bueno, pues suscríbanse y denle a la campanita. Ok, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos pronto. Chao.